Hoy vamos a hablar acerca del autoengaño del ministro. El autoengaño del ministro. La vigilancia que de sí mismo debe tener el ministro. Y sobre ello hay dos textos que quiero usar como punto de partida. Uno es Jeremías 17, versos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y adjunto a ese pasaje está Mateo capítulo 7 versos 3 al 5, con lo que, abro paréntesis, quiero empezar a introducir una reflexión sobre el Sermón del Monte. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo propio? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Tienen relación estos dos textos? Sí, sí hay algo que los relaciona. Porque fíjese que el autoengaño espiritual ocurre cuando el ministro deja de vivir honestamente delante de Dios y comienza a justificarse, a normalizar o esconder aquello que antes reconocía como pecado. Y llega a un peligro más profundo, que no es solo pecar, sino perder la capacidad de reconocer el propio deterioro moral. El corazón humano no solo tiende al pecado, también tiende a justificar ese pecado. Que esto sirva para dar explicación a algunos fenómenos interesantes que están ocurriendo sistemáticamente en la iglesia. La iglesia hace 50 años era impensable en todo sentido que reconociera la práctica del homosexualismo como algo válido. Pero hoy tenemos amplias alas y tendencias dentro de la iglesia que reconocen la validez de esta práctica. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que eso pasa? Yo tengo una teoría y la dejo solo en términos de teoría, después encontraré cómo justificarla. Pero cuéntenme ustedes, ¿por qué creen que eso pasa? Creo que por la aceptación de las personas. Eh, la iglesia pues católica, que es la que abiertamente ha aceptado todas esas cosas, lo ha hecho es para no perder fieles, para no perder números. Entonces creo que es como por eso, por aceptar o querer encajar en la sociedad de hoy en día. No, pero yo aclaro una cosa, la Iglesia Católica no ha aceptado estas prácticas. No, y yo estuve No. trabajando en una iglesia, sí, en una iglesia aquí luterana de Palm Springs. Y no sé si han escuchado Palm Springs, es el hoyo de, de pecado de los homosexuales. Y ellos aceptan todo tipo de creencia. Tú puedes creer lo que quieras, el Señor está para aceptarte. Eso yo pienso que muchas veces nos dejamos guiar por, bueno, ellos se dejan guiar por la cultura. Ahora están, digamos, yo como lo veo esa iglesia, están adoptando la cultura que está, dicen, dicen ahora este tiempo, so vamos a seguir, están adoptando la iglesia con podemos decir con 2025
cómo va la tecnología y todo. Dice, tenemos que actualizarnos. Y es como van ellos aceptando, como aceptan, es su excusa más fácil, es decir, aceptan lo que a todos, pues aceptan al pecador, pero no a su pecado, pero Entonces, para que podamos contextualizar bien y podamos hablar un idioma que sea más responsable, mm, ¿sí? Y sirva esto para nuestro proceso hacia adelante. Como institución, a nivel general, solo la Iglesia Anglicana se ha abierto a este pensamiento como institución. ¿Ok? Iglesias como la presbiteriana tienen una división interna. Una ala de la iglesia presbiteriana se abre al progresismo y se abre a aceptar este pensamiento. Y otra ala conservadora aún lo rechaza. Una ala de la iglesia bautista se abre a aceptar este pensamiento y este progresismo. Una ala conservadora aún lo rechaza. Lo propio sucede con la iglesia metodista y con la iglesia luterana. Una ala de la misma rechaza, otra lo acepta. ¿Sí? Y en función de lo justo, ni siquiera el Papa Francisco se dio a aceptar el pensamiento como tal. Dijo que no los juzgaba y que no éramos nadie para juzgarlos. En función de lo justo, con la tendencia progresista que marcó Francisco, conservó todavía una posición muy conservadora, que, entre otras cosas, el Papa actual, eh, cómo es que se llama? León, León León XIV, 13, ¿no es León XIV? 13. Bueno, León XIII. León XIII, busque porque me tengo la duda de si es 14. León XIII devolvió un poquito y reculó un poquito el discurso del Papa Francisco y ahora está en una postura todavía más conservadora, ¿sí? Pero la pregunta sigue abierta. ¿De dónde creen ustedes que estas alas se han abierto a esa posición? Pastor Arle levantó la mano hace rato, quiere opinar. Sí. Bueno, con respecto a la pregunta que hacías hace un momento, creo pues que son varios factores más que simplemente moda, ¿cierto? Evidentemente, pues ya actualmente, y creo que el pastor John Hart lo ha hablado muy abiertamente, hay una teología liberal al respecto y pues obviamente utilizan la lógica y han tratado de, desde la Biblia, justificar la aceptación del homosexualismo, ¿cierto? Inclusive a través de personajes como Rudy y Noemí, como David y Jonatán, como el mismo Señor Jesús y Juan, el discípulo amado. Pero también creo, y esto por lo que he escuchado a lo largo de mi vida, porque pues ahorita muchas personas hablan de que eso se está viendo ahora, pero pues yo creo que siempre se ha visto, solamente que antes éramos una cultura más asolapada. Pero, pero creo que también tiene que ver algo, y es que aunque evidentemente la Biblia rechaza esta conducta, también es cierto que desde siglos atrás a las personas que tenían estas prácticas y las descubrían tenían reacciones muy violentas hacia ellas. Lo mismo que ocurría con las mujeres y lo mismo que ocurría con las personas con discapacidades. Entonces, en la medida que la sociedad o las diferentes sociedades han ido hablando de la inclusión, pues han tenido en cuenta a todos estos grupos humanos que tienen conductas diferentes a los demás. Y si bien es cierto, antes el homosexualismo se trataba inclusive como una enfermedad, se trataba pues como algo aberrante y algo extremadamente malo. Y los actos de violencia contra personas homosexuales eran
inhumanos, que si es cierto, Dios no apoyaba esta conducta, tampoco era para llegar a los extremos que se llegaba con estas personas, como cuando en la Edad Media se acusaba a una mujer de brujería o a un hombre de brujería en pro de que no se avanzara o no se contradijera a la iglesia cristiana de la época. Entonces, creo que aparte del tema de la moda, del utilizar la misma teología o simplemente como un movimiento más, obedece mucho a las conductas irracionales que tuvieron en el pasado las personas que se decían amar a Dios. Y de alguna manera por eso la emprenden más contra las personas que nos declaramos cristianas. Y estuve alguna vez en un conversatorio al respecto, entonces tienen cierto resentimiento histórico por el tema de cómo se reaccionaba hacia ello. Pues aparte de todo lo demás. Creo que también obedece a esto y la iglesia ha tratado de suavizar eso y en su deseo de suavizar eso han terminado aceptando esto como algo normal. Bueno, siendo los elementos que la pastora le aporta ciertos, mi teoría va en función de la temática que les quiero plantear. Y se lo puedo ilustrar con un ejemplo histórico. ¿Cómo nació la iglesia anglicana? Que ahorita hace unos minutos atrás se lo mencioné. La iglesia anglicana nació por iniciativa del rey Enrique VIII, ¿sí? Y el rey Enrique VIII funda la iglesia anglicana porque el bendito señor este se quería volver a casar y la iglesia católica no lo dejaba casarse. Y él se paró en la raya que él quería casarse. Era rey de Inglaterra. Y ante la negativa de la iglesia católica del Papa, eso mandó cartas al Papa, mandó embajada, mandó de todo. Entonces él decide fraccionarse, dividirse la iglesia católica y funda la iglesia anglicana. ¿Y por qué funda la iglesia anglicana? Porque necesitaba que la iglesia acolitara su deseo de adulterar, porque entre otras cosas su esposa Ana Bolena estaba viva, ¿sí? Y él necesitaba encontrar teólogos que justificaran su falta. ¿Me hago entender? Así como nace la iglesia anglicana en este contexto, yo estoy seguro porque cada vez que me encuentro con promotores de este pensamiento progresista en la iglesia, suelo hallarme con cierta regularidad, no en todos los casos, pero sí bastante frecuente, con que la persona defensora del pensamiento progresista es padre de un hijo o una hija que tomó esta decisión, es abuelo de un nieto o una nieta que tomó esta decisión, o encubiertamente eh, vivió una situación de estas. Hay cierta regularidad en ello. En otras palabras, el nombre, perdón, el pecado tuvo nombre. Les he dicho en anteriores momentos que si el pecado no tiene nombre, es pecado. Pero cuando el pecado tiene nombre, entonces comienza a justificar y a encontrar la manera para que no sea pecado. ¿Me explico? Si mi vecino es el que adultera, que adultero. Pero si quien adulteró es un hermano mío, un hijo mío, no, es que tienen que entender lo que los llevó a hacer eso. Es que él no quería hacerlo mal. Por favor, no lo juzguen. Le pongo nombre al pecado si no tiene una persona conocida que lo porte. Me siguen con lo que estoy expresando. Entonces, el autoengaño tiene mucho que ver con esto que les estoy describiendo. No solo somos tendientes al pecado, somos tendientes a justificar el pecado.
En el Sermón del Monte, en el texto que les acabo de leer, Jesús nos muestra que una persona puede ver claramente el error ajeno y es capaz de permanecer ciega ante el propio error. Y eso es muy peligroso ya en el escenario explícito del ministro. Eso es lo que yo llamo levadura moral. Y la levadura moral es cuando exagero el pecado ajeno, minimizo el propio y produzco una espiritualidad sin confrontación. La Biblia nos llama a estar en continua evaluación delante de Dios. El Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El clamor del salmista es que Dios le examine, pero la levadura moral nos lleva a un continuo relativizar nuestro pecado y pretender objetividad frente al pecado ajeno. Eso toma mayor relevancia en los hombros de un ministro que puede incidir directamente sobre la vida de otras personas. Dietrich Bonhoeffer, alguien con el que hemos venido trabajando todo este tiempo y espero que no pierda de vista este autor, a quien le recomiendo abiertamente, a pesar de que tengo un pero con él. Abro paréntesis. Dietrich Bonhoeffer, lo he dicho antes, estuvo vinculado en un proceso de crear un ardid contra Hitler, una trama para matarlo, porque para él había que matar a Hitler. Yo no llego a ese punto. Me parece que la fe no debería llevarnos a ningún escenario de violencia, más allá de la valentía, que es el contexto bíblico de violencia que Jesús dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero Dietrich Bonhoeffer, en su pensamiento teológico, cuestionaba con fuerza y vehemencia el autoengaño. En la perspectiva de Bonhoeffer, el autoengaño espiritual ocurre cuando el ministro sigue hablando de Cristo, pero vive en otra realidad. Les voy a leer la página 43 del libro Ética de Bonhoeffer. Él dice, el origen de la ética cristiana no se halla en la realidad del propio yo, ni en la realidad del mundo, tampoco en la realidad de las normas y valores, sino en la misma realidad de Dios, en su revelación de Jesucristo. Esta es la exigencia que debe ser planteada honradamente, sobre todo a aquel que quiere interesarse por el problema de una ética cristiana. Ella nos sitúa ante la última cuestión decisiva, es decir, la cuestión de con qué realidad vamos a contar en nuestra vida. ¿Con la realidad de la palabra de la revelación de Dios o con las imperfecciones terrenas? ¿Con la resurrección o con la muerte? Quiero explicarles esto que acabo de leer. ¿Les parece? Vamos a dividir lo que acabo de leer en cuatro bloques. Primero, Bonhoeffer dice que la ética cristiana no nace del yo. La ética cristiana no nace del yo. Esto es un rechazo al subjetivismo moral. Esto es un rechazo a la ética basada en los sentimientos. Aquí yo me permito confrontarme y espero no entrar demasiado en el campo político, pero hace parte de este mundo, la política. Hay un cuestionamiento muy frecuente de cristianos
eh, inclinados a la izquierda que reclaman a los cristianos inclinados a la derecha porque votan por un candidato de derecha a sabiendas, por ejemplo en Estados Unidos, que ese candidato de derecha va a tomar alguna clase de legislación contra migrantes. ¿Sí han escuchado esa discusión o no? Y hay un cuestionamiento de cristianos con pensamiento de derecha a quienes votan hacia la izquierda por considerar que dejan de lado elementos que se promuevan dentro del movimiento de izquierda. ¿Cuál es mi opinión al respecto? La mía. Por favor, esto no es doctrina. Es mi opinión. Yo no voy a votar por ningún candidato que abiertamente proponga ir en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Mm? Así eso me afecte. Así me afecte. Uno desearía que haya un candidato que represente el equilibrio en todos los valores. Gloria a Dios. Cristo vive. Pero en tal caso no. Yo no voy a votar por alguien que defienda el aborto sobre la semana 30. No, no es semana 30, sobre la semana 20, ¿sí? O que defienda el cambio de género en los niños. No puedo votar por eso. Mi moral no me lo permite. No puedo poner por encima mi bienestar como migrante. No sé si me hago entender. No puedo. Porque la ética cristiana no nace de mis sentimientos. No nace en mí. La ética cristiana no tiene como origen lo que yo evalúe. ¿M? Y en ese punto, siento mi deber no respaldar aquello que contradice lo que agrada a Dios. Claro, aquí se abre la discusión. ¿M? Ay, entonces, ¿robar agrada a Dios? No, yo sé que no agrada a Dios. Pero Pepito y Sutanito roban. Sí, muy probablemente. Pero en ese escenario, al menos dentro de mi pensamiento, toca entrar a priorizar. Hagamos un ejercicio lógico. ¿Hay algún candidato de este país o de otro que esté probado y comprobado que no va a llegar a robar? Que esté establecido por récord histórico que no va a permitir corrupción en ninguno de los niveles estatales, gubernamentales y demás. ¿Hay alguno? Si no hay, entonces ese puede ser un criterio de evaluación. No puedo utilizar ese criterio. ¿Por qué? Porque no hay una opción que represente ese punto. Y si lo hay que sumarlo. ¿Mm? Pero si no lo hay, no lo puedo sumar. Luego, ¿hay algún candidato que desde su discurso esté estableciendo que apoya principios fundamentales como por ejemplo no transición de género? El asunto entonces tiene que ver con que mi ejercicio moral sí tiene mucha implicación con mi interacción política. Ahora, ¿puedo respetar a quien vota por una persona de izquierda? Claro que lo puedo respetar, pero yo hablo de mi posición moral, la mía, la mía. ¿Se entiende? Ese es el tema.
Porque yo no puedo basarme en sentimientos. Yo sé que la ética cristiana no nace en mí. No la puedo relativizar. Dice también Bonhoeffer en este párrafo que la ética cristiana no nace del mundo, no nace de las definiciones de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo aceptable, lo rechazable que establezca el mundo. Hay cosas que para todo el mundo son buenas y no implica que per se sean buenas. Y hay cosas que para todo el mundo son malas y no significa que per se sean malas. Voy a poner un ejemplo. En este momento, en algunos escenarios de nuestro contexto en California, leer la Biblia en una escuela para casi todos es malo, ¿sí o no? Y aunque para casi todos sea malo, no significa que sea malo. ¿Mm? En este momento, que alguien se pare a orar frente a una clínica pro aborto en Londres, para casi todos será malo, pero no significa que per se sea malo. De igual manera, en este momento, si yo me voy para los estudios de Pixar y digo que soy mujer, para casi todos allá será bueno, pero eso no significa que per se lo sea, porque no es el mundo quien define el origen de la ética cristiana. No son los valores del mundo los que definen los valores de la ética cristiana. Que todo el mundo dice que está bien, entonces para Dios está bien. No funciona así. No me acuerdo quién fue el que dijo, lo que es bueno aunque para todos sea malo, y lo que es malo aunque para todos sea bueno. Se lo repito, lo que es bueno aunque para todos sea malo, y lo que es malo aunque para todos sea bueno. Pastor Arley. No, pues que el pastor John me hizo acordar una cosa que justamente ese es el problema de la ética para un antropólogo. Porque como antropólogos estamos, digámoslo así, obligados a describir culturas, inclusive podemos participar para poder describir mejor la experiencia, pero jamás a juzgarla. Y por ejemplo, en algunos casos, algunos antropólogos han sido expulsados de sus misiones por precisamente juzgar. Por ejemplo, una antropóloga en la zona de Urabá de Antioquia en una ocasión fue y resulta que en la comunidad indígena donde estaba, los hombres no se encargaban de sus mujeres, no se ocupaban de ellas. Y su esposa estaba a punto de dar a luz y él se fue a tomar licor y a jugar en el billar. Ella fue y le reclamó. El jefe de la comunidad habló con el instituto que envió a la antropóloga y la expulsaron porque ella no podía intervenir. Entonces, justo el pastor John me acaba de acordar de eso. Muchas veces va a ser muy, muy complicado mantener una ética y un equilibrio, porque para muchas personas lo que es incorrecto va a parecer bueno y viceversa, ¿no? Esto tiene capas, lo sé. Tendremos que mirar si abrimos el espacio para abrir esas capas. Pero yo comparto 100% lo que Bonhoeffer dice. El mundo no establece los valores de la ética cristiana. No es el mundo quien determina qué es bueno y qué es malo en la ética cristiana. No soy yo y no es el mundo. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? Luego, Bonhoeffer también está diciendo con esto que la ética cristiana no se puede relativizar.
que la ética cristiana no puede ser prescrita conforme a los contextos sociales. Una vez un pastor me hizo una pregunta un tanto difícil. Si estás en un territorio de selva donde todos los campesinos cultivan coca y te quieren traer diezmos de ese cultivo de coca, ¿lo recibes? ¿Usted qué haría? Yo conozco el caso de una iglesia allá en Colombia, un caso en particular. La iglesia tenía un templo feito, feito, feito y chiquito, chiquito, chiquito. Llegó un personaje de esos del mundo oscuro, ¿sí? Un narcotraficante, para ser más claro, mandó su emisario al pastor y le dijo quién era, le dijo qué hacía y le dijo que quería entregar un diezmo a la iglesia. En esa área, el ejercicio del narcotráfico involucraba trata de personas, involucraba asesinato, involucraba muchas cosas. ¿Ustedes qué hubieran hecho ante ese emisario? Antes de decirles qué hizo el pastor. Bueno, yo opino. Mm. Eh, bueno, y volviendo a lo que usted estaba comentando, ¿no, pastor? De de hacer lo correcto, ¿no? Y en mi caso, si yo fuese el pastor, este, por supuesto, tiene que ver las circunstancias al momento, ¿no? Pero de mi parte yo no lo aceptaría. No lo aceptaría porque es un dinero no bien habido, o sea, es un dinero que involucra situaciones que están en contra de de lo que las escrituras dicen, ¿no? En mi caso, yo no lo aceptaría, no lo aceptaría. El pastor aceptó el dinero y construyó un templo como para 500 personas, argumentando que fue Dios quien le había dado esa bendición. Yo tampoco lo aceptaría. La ética cristiana no se puede relativizar. Yo creo que hubiera sido un poco más diferente si el dinero le llega y no le cuentan en qué trabajaba. Quizás, quizás, a lo mejor. Una vez hay un mito urbano en Medellín, una de las iglesias grandes de la ciudad de Medellín, allá en Colombia. Eh, Se dice, por allá en los años, principios de los 90 o finales de los 80 iba corriendo un tipo huyendo de la policía, ¿sí? Con un maletín. Para esa época, por supuesto, era la época en la que se andaban con maletín llenos de dinero. Así que el hombre, en su desespero, porque la policía estaba a punto de capturarlo, iba corriendo y lanzó el maletín, vio una puerta abierta y lo lanzó por ahí. Y la puerta abierta era del templo de la iglesia, ¿sí? El asunto es que al hombre lo capturaron y se lo llevaron, le demostraron otros cargos y se lo llevaron. Cuando Ujieres ven la maleta, la abren, eso estaba un dineral en dólares. Y se dice el mito urbano, eso es mito urbano, eso sí no me consta, que en la iglesia dijeron, ah, pues Dios mandó la bendición. Nosotros no sabemos de dónde llegó. Y ahí y construyeron el super templo. Entonces ahí me sumo a lo que dice Anita. No, si yo no supiera de dónde vino, pues capaz que está de pronto. Pero en el caso que sí les estoy describiendo, del cual tengo conocimiento de lo que sucedió, porque el mismo pastor me contó la historia, se identificó de dónde venía el recurso, ¿sí?
Entonces, ¿qué se hace allí? Yo creo que esta clase de escenarios no, no deberíamos permitirlo, pero solemos permitirlo por caer en la trampa de relativizar la ética a partir del entorno, a partir del entorno. Y yo sé que hay escenarios muy difíciles, muy complejos. Insisto, esto tiene capas. En Colombia hay un territorio en la selva, en la selva del Guaviare. Eso es selva amazónica, pero queda hacia el Guaviare. Eh, no sé cómo describírselo. Es selva. Y estamos hablando de días y días para llegar allá porque no se llega por tierra. O mejor dicho, se llega por tierra, pero a través de lanchas y qué sé yo, no hay aeropuerto. Y hay un territorio donde ni siquiera llega la moneda del país. Las transacciones no se hacen con billetes o con moneda nacional. Las transacciones económicas de esa población se hacen con bolsitas de cocaína. No sé si me hago entender, pero si usted quiere comprar una libra de arroz, usted tiene que ir con sus 4 o 5 gramos de cocaína y con eso paga. Entonces la gente no utiliza la cocaína para consumirla. La utiliza para comprar el aceite, el arroz, la carnita y hacen sus interacciones económicas con bolsitas de cocaína. Es todo, es todo un mundo. Entonces el asunto es que no existe la moneda. Literalmente no la hay. O por lo menos así era hasta 10 años que vi algún documental, porque vi el documental en YouTube. Ni sé si todavía existirá el bendito documental. El caso es que. Ah, vio que será el León 14, claro. El caso es que había una iglesia allá, ¿sí? ¿Y cómo creen que recibía diezmos el pastor? Con bolsitas de coca. Obviamente, esa iglesia no reportaba diezmos a nivel nacional porque ¿qué iban a reportar? Coca, no se podía reportar coca. Estaban en la dinámica de, pues, me dan coca, pues con coca voy y compro carnita para que el pastor coma. No sé si se entiende que aquí hay una diferencia bastante, bastante grande, porque ¿cómo te sales de esa dinámica? No, es la moneda de intercambio comercial y al mismo tiempo no se está usando para consumo, ni para, ni para prostituir, ni nada de eso. Es la moneda de consumo. ¿Sí? Eso se ve. En lugares muy apartados se ven cosas como esas. Y en esos escenarios, pues las capas están. ¿Qué hacemos? Pero yo no estoy hablando de escenarios tipo excepciones de esas. Estoy hablando de cosas donde relativizamos la ética a partir de excusarnos en los ambientes culturales. ¿Sí? Ah, no, es que aquí todos son, aquí todos tienen 2 o 3 mujeres. Ah, sí, entonces el pastor que también tenga 2 o 3 mujeres. No, no, la ética cristiana no se relativiza así. No. ¿Sí me siguen? También está diciendo Bonhoeffer que en realidad las normas y los valores no marcan el origen de la ética cristiana. Y eso pega directamente con el pensamiento de muchas iglesias que establecen normas y 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 creen que eso es la ética cristiana. ¿Saben qué es el legalismo, cierto? Legalismo es legislar sobre lo que no está legislado.
Entonces yo pretendo sacar normas y casi darles estatus bíblico, casi darles estatus bíblico. Por ejemplo, yo digo, el que no vaya a la iglesia el domingo, ese se va a condenar. ¿Estás seguro que eso es lo que plantea la Biblia? La Biblia no dice eso. La Biblia sí dice que no nos dejemos de congregar, pero no plantea consecuencias, consecuencias penales o punitivas por no hacerlo. Yo tengo una lucha muy fuerte en mi congregación, porque yo les he dicho que no es pecado no asistir. Ah, es que hay gente que asiste porque tiene miedo de que si ese domingo se quedó y ese domingo llega Cristo por la iglesia, y se quedaron, no se van en el rapto. Pero no funciona así, no funciona así. Yo no puedo ir a la iglesia por miedo y me niego rotundamente a promover el miedo como el motor para que la gente vaya a la iglesia. Es como si yo intimidara a mi novia. ¿M? Mi esposa actualmente, digamos que cuando nos conocimos hace 18 años y yo la intimidara, si no me recibes una visita, entonces me corto las venas y mi novia me recibiera porque tiene miedo de que yo me corte las venas. ¿Usted ve eso sano? ¿Alguien ve eso sano? Yo no puedo coartar a alguien para que vaya a la iglesia movido por el miedo. Esa no es la motivación que Dios busca en sus hijos. La iglesia no debe moverse por el miedo, la iglesia debe moverse por la inspiración y por el amor a Dios, por la convicción de lo que Él representa. Y qué difícil es construir esto, muy difícil. Pero a pesar de la dificultad que representa construir esto, ese es el camino. Usted no encuentra a Jesús obligando a sus discípulos a absolutamente nada. Pero los discípulos terminan desarrollando una ética a partir de lo que él enseñó, por supuesto, y eso que él enseñó enraizándose de manera natural en ellos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bonhoeffer no me está diciendo que la iglesia es la que tiene la capacidad de establecer los principios de la ética cristiana. No es la iglesia. No soy yo, no es el mundo y no es la iglesia. La ética cristiana no fluye, la fuente primaria, la ética cristiana no fluye, le repito, ni de mí, ni del mundo, ni de la iglesia. Los principios de la ética cristiana fluyen de Cristo, fluyen de Jesús. Cristo es el centro de la realidad ética. El bien se define en Cristo, la verdad se revela en Cristo y la realidad humana debe leerse desde Cristo. Olvidamos eso, que es distinto. Y sobre el olvido construimos. Entonces puedo construir planteando de que a mí me parece que esto debería ser así. Podemos construir diciendo, es que todo el mundo dice que esto es así, entonces hagámoslo así. O podemos construir diciendo, aquí en la iglesia se hacen las cosas así. Pero ninguna de esas tres bases para comenzar la construcción ética son las apropiadas. Una ética cristiana sana surge de Cristo. Ese es el planteamiento de Bonhoeffer. La realidad ética no se desprende ni de la coerción y tampoco de acolitar el pecado a gusto mío. ¿Mm? La realidad ética cristiana parte
de la espiritualidad, una sana espiritualidad, que en distintos escenarios les he dicho, tiene dos componentes. Un componente vertical, mi relación con Dios, y un componente horizontal, mi relación con mis hermanos. Es decir, la ética cristiana se construye desde mi responsabilidad, que no es abstracta, sino que fluye en una interacción con Dios y con las personas que me rodean. Pero hay un riesgo en el autoengaño. Lo vimos la semana pasada, ¿lo recuerdan? Con una palabra que utiliza Spurgeon, ministerialismo. El ministerialismo es cuando yo uso el ministerio sin acercarme tanto a Dios o sin acercarme a Dios. Spurgeon nos da a entender que el ministro puede predicar, enseñar, dirigir, trabajar y aún así descuidar profundamente su alma. Es una advertencia de Spurgeon. Él dice, en vano me será surtir mi biblioteca, organizar sociedades o proyectar estos aquellos planes si me muestro negligente en el cultivo de mí mismo. Es más, Spurgeon dice lo siguiente, es cosa, y yo se los leí la semana pasada, bueno, se los mencioné, ahora se los voy a leer directamente. Es cosa terrible que un bálsamo curativo pierda su eficacia debido a la impericia del que lo aplica. Todos ustedes conocen los perjudiciales efectos que con frecuencia se producen en el agua que corre por cañerías de plomo. Pues de igual modo, el Evangelio mismo, al correr por hombres espiritualmente dañados, puede perder su mérito hasta el grado de hacerse espiritualmente a los oyentes. El problema del autoengaño es que si ocurre conmigo siendo ministro, puede ocasionar un daño gravísimo en la vida de otras personas. Esto nos lleva a un punto muy interesante, porque el ejercicio ministerial, siendo un llamado para todos nosotros, requiere obligatoriamente de que estemos preparados para el mismo. Uno de los riesgos de no estar preparados es que podemos caer en ese autoengaño. Y me gusta mucho la ilustración que pone Spurgeon, que se la voy a leer. Un hombre puede no tener las cualidades necesarias para trepar por altos edificios. Su cerebro quizás sea demasiado débil y su trabajo en un lugar elevado lo expondría a grandes peligros. Si eso es así, déjenlo permanecer en el suelo y que busque una ocupación útil en donde su cerebro fuerte es menos esencial. Hay hermanos que tienen defectos análogos en lo espiritual y no pueden ser llamados al desempeño de un servicio conspicuo y elevado por ser sus cabezas demasiado débiles. Si por casualidad obtuviesen buen éxito, se llenarían de vanidad, defecto demasiado común entre los ministros, y es que de todos el que menos cuadra con su carácter y el que con más seguridad los hará caer. Si nosotros como nación fuésemos llamados a la defensa de nuestros hogares, no haríamos sin duda salir al encuentro del enemigo a nuestros muchachos y muchachas armados de espadas y fusiles. Pues tampoco la iglesia debe enviar a combatir por la fe a cualquier novicio charlatán o entusiasta falto de experiencia. El temor de Dios debe enseñar al joven la sabiduría si no quiere tener cerrada la puerta del pastorado. ¿Mm? ¿Sabe cuál es el asunto? Cristo denunció el ministerialismo. En Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Una abierta denuncia al ministerialismo. Jesús denuncia una espiritualidad orientada a ser vista, usada para validación, desconectada del corazón. Hmm. ¿No nos confronta eso? ¿No nos llama eso a la reflexión? Todos nosotros, dice Spurgeon, hemos oído referir la historia del hombre que predicaba tan bien y vivía tan mal que cuando estaba en el púlpito no había quien no dijera que nunca debía salir de él. Y cuando lo dejaba, todos a una declaraban que no debía volverlo a ocupar jamás. Que Dios nos libre de imitar a semejante truán. No seamos nunca ministros del Señor en el altar e hijos de Belial fuera de la puerta del tabernáculo. Por el contrario, seamos como el nacianceno, dice Basilio, rayo en nuestra doctrina y relámpago en nuestra conversación. Que Dios nos ayude, porque podemos sufrir de algo que se llama ceguera moral progresiva. ¿Qué significa la ceguera moral progresiva? Según Spurgeon, el alma no se endurece de repente. No entramos a ser manipuladores y orgullosos y abusadores espirituales, así, de la nada a la nada. Es algo que se va dando. Él dice esto, nuestros corazones son engañosos, de manera que la verdad no se halla en la superficie. Debe ser sacada de su más profundo interior. Debemos examinarnos a nosotros mismos muy afanosa y profundamente. No sea que por algún motivo, después de haber predicado a los demás, resulte que nos hallamos en la línea de los réprobos. Hmm. Cuidado, cuidado, porque podemos sufrir de ceguera moral progresiva. Hay dos extremos que tenemos que rechazar. El exceso de libertad, o como lo llama Bonhoeffer, esa autonomía moral y la pura obediencia externa, como lo llama Bonhoeffer, legalismo mecánico. Obedecer solo por obedecer, sin estar en un ambiente de convicción, tampoco te va a ayudar a crecer en la fe. Hay gente, llega el profeta y dice, el Señor me dice que me dé la propiedad de tu casa. Ay, sí, el profeta habló. Tome. Nunca se me olvida cuando fui a un territorio en la selva colombiana también visité la selva. Se llamaba Guamocó. Había una pastora allí, obviamente la pareja, el pastor y la pastora. Me contaba la pastora que una vez fue un evangelista a ese territorio. En ese territorio, curiosamente, no pagan con dinero. Sí hay moneda, pero no pagan con dinero. Ese territorio es minero, así que pagaban con oro. Algunos cuantos evangelistas muy osados iban porque, aparte del peligro, les llamaba más la atención el oro que podían sacar de ahí.
El caso es que la pastora me contaba que una vez fue un evangelista, soltero, y el evangelista comenzó a profetizar. El pastor no estaba. El pastor estaba eh, en el pueblo. Del pueblo, para llegar al pueblo, había que caminar 8 horas. No hay carretera para ese territorio. Entonces el evangelista comenzó a predicar. Y entonces le dijo a la congregación, el Señor me dice, y se acerca a la esposa del pastor, el Señor me muestra que tú vas a ser mi esposa y tendremos un ministerio fuerte, floreciente. Y le dice la esposa, pues, déjeme preguntarle a mi esposo a ver qué dice él si se quiere divorciar, porque primero hay que ver qué pasa con eso. Hay gente que pretende crear obediencia mecánica. El Señor me dice y hay que obedecer. Peor aún es que hay gente que obedece mecánicamente y que Dios nos ayude con eso, porque hay que ser responsables como ministros y hay que ser responsables como creyentes, ¿sí? Bueno, están callados, hagan preguntas. Yo le veo cara al hermano Jorge de hacer preguntas. No, pastor, pues estoy sorprendido de lo que está hablando. ¿Por De cómo es qué? el del autoengaño, sí, pues de eso que nos está platicando, de que pagaban con cocaína y luego ahora con oro, porque yo salí de ese mundo de la cocaína, por eso le digo. ¿Y dónde? ¿Dónde? A Dígame mí dónde yo Cristo me rescató. voy. No, no, ya no. No, ya no, gracias. Yeah. Sí, pues todos estos temas que hemos estado viendo, pues para mí son nuevos y pues estoy tratando de aprender y poner atención, pues lo más que puedo. Y pues preguntas no tengo, nomás estoy escuchando. ¿Quién quiere hacer preguntas? Yo, pastor, Ajá, una cosa que en lo que estaba usted comentando en el autoengaño cuando empezamos casi al principio, usted comentó levadura espiritual. ¿Me podría volver a explicar eso, por favor? sí, ya voy. Pero miren, aquí les busqué. Aquí les busqué. Miren que el pueblo sí existe. Miren en WhatsApp cuando quieran mirar. Oh, sí. El pueblo sí existe. Hablemos entonces de la levadura moral. ¿Qué es la levadura moral? Es cuando tengo la inclinación a exagerar el pecado ajeno y minimizar mi propio pecado. Y eso es el resultado de cada vez permitir menos autoevaluación en mi vida y cada vez alejarme más de del examen que Dios puede provocar en mí. La levadura moral me convierte en una persona con arrogancia espiritual. Eso es una parte triste del autoengaño ministerial o el autoengaño del creyente.
Peor aún cuando soy ministro. ¿Sí? Peor aún. ¿Se entiende, mi hermano? Claro que sí, pastor, gracias. ¿Hay más preguntas? Ok, parece que no hay más preguntas. Ustedes son muy inteligentes. A ver, vamos a armar los grupos. Vamos a armar los grupos. ¿Quién quiere escoger compañero? ¿Alguien quiere escoger compañero? ¿O los escojo yo? Pero es que hablan. Mejor usted, pastor. Me tienen sorprendido cómo hablo. Ahí, dos, cuatro, seis, siete. Vamos a hacer tres grupos, ¿sí? Y se va de la siguiente manera. Mi hermano Walter lo va a asignar con Anita, que Anita nunca ha trabajado con Walter. Eh, Pastor Enoch lo asigno con mi hermano Guadalupe, ¿sí? Y la hermana Neida, el hermano Jorge y Oscar, los tres, ¿vale? Les voy a mandar de una vez por aquí, les voy a mandar, a ver, que si esté bien, sí, ética, el taller. ¿Pueden confirmar que lo recibieron? Estamos trabajando, Sí, estamos trabajando con los libros de Ética de Bonhoeffer. Estamos trabajando con Discurso a mis estudiantes de Spurgeon, ¿sí? Ambos libros se los mandé. ¿Alguien no los tiene? Sí los tienen todos, ¿cierto? Bueno, El de Bonhoeffer es el de ética. sí. Ética de Bonhoeffer y Discurso a mis estudiantes. Y de ahí en más, la bibliografía que quieran adicionar. Va a ser muy importante, ¿vale? Muy bien. Nos, vayan a sus grupos. Hola hermano, ¿cómo estás?